Muy buenas noches, bendiciones, estimados estudiantes, ¿cómo me les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, hermano Walter, bendiciones. Javier, bendiciones, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hermano. Yo estaba elevado, no me estaba acordando de la clase. ¿Cómo dices? Hermana Ruth, bendiciones, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Hola, hola. Pastor, Dios lo bendiga. Hermano pastor, Señor me le bendiga. Amén, bendiciones, hermana Amén, hermano Ruth, pastor. bendiciones, Javier. Amén, 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 ¿cómo están pastor. ustedes? Dios lo Bendiciones, bendiga. Pastor Alexander, también. Nuestro hermano Walter. Bueno, perfecto. Me alegra muchísimo que estén por aquí conectaditos. Cuéntenme cómo me les va, qué tal. Bien, pastor. Muy Bien, gracias a bien. Dios. Bendecida y en victoria. Eso me alegra muchísimo. Amén. Bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Hermana Ruth, ore por nosotros, por favor, para comenzar esta clase, por favor, porque vamos a aprovechar estos momentos maravillosos. Amén. Así es, vamos a estar orando. Amado Padre que estás en la gloria, te damos la honra porque solo tú la mereces, mi Señor. Gracias por ese amor, por esa misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. En estos momentos vamos a entrar a la clase. Señor, seas tú dando sabiduría cada día más y más a nuestro pastor para que nos enseñe. Gracias, Señor, porque hemos aprendido de parte tuya por medio de él. Danos inteligencia y sabiduría, Señor, para entender, Señor, lo que nos enseñan por medio de nuestro hermano pastor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, sierva de Dios. A todos, muchísimas gracias. Voy a pedirle que por favor encendamos camaritas un momentico para tomarnos una fotito de evidencia, por favor. Y ahí ya se pueden acomodar con más tranquilidad. ¿Vale? Gracias, Pastor Alexander. Entonces, Javier, si puedes abrir la cámara o estás en tu trabajo. Bueno, importante. Sí, Bueno, señor. Javier. Sí, pastor. Listo. Entonces, el mejor perfil, uno, dos y tres. Yo siempre quedo descuidado en la foto porque estoy esperando que ustedes queden bien. Entonces, ya saben. Listo, perfecto, mis queridos estudiantes. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy, teniendo en cuenta que ya estamos llevando prácticamente este módulo que les comento. Este módulo que estamos viendo aquí realmente es un seminario. Es decir, nosotros tenemos un seminario aparte que se llama homilética y decidimos que ustedes como tal debían tener este seminario dentro de la parte de capellanía. Entonces, no solamente están viendo un módulo de una materia, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos en un seminario de oratoria y un poquito de homilética. Listo, perfecto. Entonces, por aquí estamos tomando de la clase pasada un poquito de lo que vimos. Vimos el discurso, vamos a ver si logramos ver las ideas claves. Claro que sí. Y llegamos a algo que se llama la estructura del discurso. Aquí eh, tenemos mucha tela por cortar. Por el momento, vamos a ver lo que es básico del discurso. Y recuerden que los discursos son forenses o judiciales, catedráticos, educativos, políticos, que son los de la parte que habíamos hablado la vez pasada, judicial y religioso. Entonces, desde esos puntos de vista, pues nosotros nos vamos estructurando en el contexto que nos corresponda. Yo siempre les decía, nosotros como capellanes debemos mentalizarnos que no solamente vamos a estar dentro de la congregación, que no solamente vamos a hablar para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ya he visto capellanes frustrados
cuando van a una empresa y los han invitado a una charla y ellos quieren hacer un culto. Como no ha sido bien recibido el culto, porque realmente no era eso lo que se estaba esperando, sino la charla, salen frustrados, no, pero es que la gente no quiere recibir a Dios. No, no es eso. Si nos invitaron a una conferencia, si nos invitaron a una charla, si nos invitaron a un seminario, a un taller, no pretendamos hacer un culto. Y si nos invita la empresa a hacer un culto, no hagas un seminario, no hagas una charla, no hagas un taller. O sea, aprovecha el espacio que le hayan brindado dentro de la figura que ellos están necesitando, porque eso es así. Yo les decía que, bueno, yo me desempeño como conferencista hace más de 20 años realmente. Por allí le voy a mandar fotitos. He sido conferencista para universidades, para empresas, para la iglesia. He dado charlas teológicas, de emprendimiento, de oratoria, académicas. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y les comento y les confieso que las primeras veces casi me matan los nervios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el púlpito de la iglesia o el altar, como ustedes lo llaman, el estrado de la iglesia, que estar frente a personas que no quieren escuchar hasta de pronto nada de Dios. Es decir, que hay personas que le dicen, bueno, vamos a presentar, les voy a decir cómo de pronto me presentan. Vamos a presentarle a un profesional de ciencias humanas y teología. Entonces, él es un conferencista, es un docente, es el director y fundador de una institución y también nos viene a hablar, a dar una charla de las realidades espirituales. Perfecto. Entonces yo me presento y le digo muy buenos días o muy buenas tardes. Ahora lo hago con mucha confianza. Gracias al Señor, aunque no me deja de dar por allá un poquito porque si me pregunta que si me da un poquito de nervio, claro que sí, hermano, porque es que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Hay personas que se me han levantado a mí en medio de un discurso y quiero comentarles aquí esto para que lo tengamos presente, se contextualice, porque yo sé que muchos van para allá o la capellanía nos lleva allá, a ese punto. Entonces yo me presento, digo, bueno, mucho gusto. Si me dicen, si me presentan como capellán, mi nombre es Hugo Camejo, soy capellán eclesiástico, eh, profesional de teología, en administración y en idiomas. Entonces, yo no digo eso para que la gente solamente sepa cuál es mi capacidad académica o mi perfil académico, mejor. Yo lo digo tratando de que aquellos profesionales sientan que la persona que está al frente les va a hablar de un tema integral. Listo. Pero si a mí me presentan como capellán, yo me presento mucho gusto, soy Hugo Camejo, soy capellán eclesiástico, pastor. Vengo hoy a traerles una charla o un seminario o este taller o esta conferencia acerca del crecimiento espiritual dentro del área laboral. Y yo les empiezo a hablar, la espiritualidad no solamente es para personas que tienen una fe religiosa. ¿Cómo así? Sí, todos tenemos espiritualidad, pero no es lo mismo tener espiritualidad que ser una persona espiritual. Ah, ¿cómo así? Aquí vamos. La espiritualidad la tiene toda persona intrínsecamente desde que nace. ¿Cuál es esta espiritualidad? Por ejemplo, cuando nosotros percibimos y nos proyectamos, visionamos en querer hacer algo, eso se hace desde la espiritualidad de la persona, porque si se hace de la parte profesional o racional mejor, se frustra, porque la parte profesional dice, uy, no, yo no estoy preparado, uy, no, yo no estoy por eso. Pero la espiritualidad es la proyección. Ah, es decir, claro, porque todos tenemos cuerpo,
alma y espíritu, así no seas cristiano. Así. Y aunque la parte espiritual, la inteligencia espiritual, está un poco frustrada porque no hay una fe, no quiere decir que la espiritualidad no se manifieste. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre espiritualidad y ser espiritual? Porque la espiritualidad la tenemos todos como ser humano, eso viene intrínsecamente, pero ser espiritual es cuando yo organizo mi fe en una creencia. Es decir, en este caso, me convierto para Cristo y vivo una vida cristiana. Entonces, entiendo que tengo una espiritualidad, pero que soy espiritual. Ah, caramba. Pero les hablo también de la parte racional y de los tipos de inteligencia. Les digo que la inteligencia, nosotros tenemos varias inteligencias y dentro de ellas tenemos la inteligencia emocional, que es la capacidad de superar las situaciones, la capacidad de poder manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso se llama inteligencia emocional. Les hablo de la inteligencia racional, que es la capacidad de aprender a realizar algún tipo de trabajo, nuestra profesión, nuestro intelecto. Y les hablo de la inteligencia espiritual, que es poder reconocer a Dios a través de nuestro espíritu, porque uno no reconoce a Dios ni por el alma, ni tampoco por la razón, sino realmente por el espíritu. Cuando llegamos a partes como esto, les hablo de qué es la espiritualidad para la filosofía. ¿Qué pensaban los filósofos de la espiritualidad? ¿Qué es la espiritual para los psicólogos? ¿Qué pensaban los psicólogos de la espiritualidad? Y ellos sin darse cuenta, yo los voy llevando, o quizás sí se dan cuenta, llevando una secuencia, y los llevo a la vida espiritual, la inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué hago a través de la inteligencia racional? Aprender. A través de la emocional, manejar mis emociones, gestionar mis emociones. Y a través de la inteligencia espiritual, reconocer a Dios. Y empiezo a hablar, aquí no importa quién sea o quien tenga una confesión religiosa diferente a la mía. No importa, yo les digo, aquí lo que realmente interesa es que usted pueda entender lo que le traemos en esta mañana, o en esta noche, o en este día. Y cuando ellos se dan cuenta, le estoy hablando de principios bíblicos. Pero esa charla tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, que es el orden que debe tener realmente pues, un discurso, ya sea charla, prédica, eh, académico, judicial, cual sea los diseños que estemos empleando. Entonces el capellán debe saber que va a salir de su zona de confort, porque muchas veces tenemos confianza, pasamos al púlpito, decimos cualquier cosa, nadie refuta, está en la iglesia, todo el mundo, amén, aplauden por todo. Pero fuera, las personas no siempre están aplaudiendo por todo. Afuera hay muchas preguntas. Entonces, si hablamos de la estructura de un discurso, al menos vamos a tener la parte introductoria. ¿Qué es la parte introductoria? Yo dije en la clase pasada, hablé un poquito de esto. Es una parte fundamental donde el orador se juega todo por alcanzar la atención del público con su discurso. Pero en este caso, la introducción, hablando un poquito de manera más profunda, lo que yo expongo en la introducción es un pequeño esbozo, una panorámica, un pequeño recuento breve de lo que les voy a impartir, de los que les traigo como contenido para esta conferencia, para este discurso, hablemos de manera general, para este discurso. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, voy a hablarles de la inteligencia emocional, pero voy a hablarle, aparte de la inteligencia emocional, le voy a hablar de la inteligencia racional y lo voy a colocar en contexto y cómo cuando se junta es que nosotros podemos decir que somos un ser que debemos tener una coordinación de cuerpo, alma y espíritu. Listo, entonces las personas ya se van a sentar con una expectativa, saben qué van a escuchar, o sea, al menos tienen la pequeña panorámica de lo que van a escuchar, se acomodan en su silla y nosotros manos a la obra. Ya dijimos que en la parte del desarrollo son esos puntos. Por ejemplo, si yo hablo de la inteligencia emocional, voy a tener 3 puntos básicos, de pronto 4 quizás. No hay que tener demasiados puntos porque quizás no nos alcanza el tiempo o no vamos a profundizar.
Tres puntos. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo la gestionamos? Y cómo contagiamos a otras personas con nuestros sentimientos y emociones. Entonces, cada punto que estamos desarrollando se le llama, pues precisamente, el desarrollo del tema. Introducción del tema, desarrollo del tema, y en este desarrollo, pues, aquí lo dice con claridad, se exponen aquellos puntos o argumentos o ideas principales para que las personas empiecen ya en su estructura mental, en su congruencia, en su sentido común, a asimilar lo que nosotros le estamos dando con coherencia. Dice, hay que tener en cuenta que en el desarrollo no hay que extenderse más de lo necesario. En una prédica esto funcionaría muy bien. Aquí tenemos una prédica sencilla. Si yo voy a hablar, por ejemplo, voy a hablar la prédica, pero entonces ya voy a hablar de manera más eclesiástica, más de iglesia. Voy a hablar del tribunal de Cristo. Entonces, como introducción, tengo un tema, como introducción, les tengo el siguiente contenido, amada iglesia, que hoy voy a hablar de un tema doctrinal muy importante. Y voy a hablarles del tribunal de Cristo, y que quizás no es el mismo trono blanco donde muchos se confunden, porque resulta de que en el tribunal de Cristo todos vamos a comparecer, pero los que vamos a comparecer son los que ya estamos salvos, los que ya hemos sido arrebatados. Entonces, tengan en cuenta que el trono blanco es donde van los condenados. Nosotros no vamos a ir, pero nosotros sí vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. Y allí vamos a recibir honores, pero también vamos a recibir reclamos de Dios. Aunque ya hemos sido arrebatados y salvos, debemos tener en cuenta que allí vamos a recibir honores, pero también jaloncitos de orejas. Así que prepárense, porque en esta noche les traigo el tema el Tribunal de Cristo. En el desarrollo, ¿qué es el Tribunal de Cristo? ¿Cuándo sucede? ¿Y qué sigue después del Tribunal de Cristo? Wow. ¿Qué acontece antes del Tribunal de Cristo? ¿Qué sucede después? ¿Qué es el Tribunal? Imagínate, son 3, 4 puntos que son muy impactantes y los voy a desarrollar. Los voy a desarrollar. Entonces, si digo que es el Tribunal de Cristo, digo que es un evento donde después del arrebatamiento, los cristianos tendremos que pasar allí a rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué sigue después del tribunal de Cristo? Siguen las bodas del Cordero, porque después de ser premiados, vamos a pasar a la celebración, las bodas del Cordero. Pero no es primero las bodas del Cordero, no, primero es el tribunal, primero es el jabroncito de oreja, y luego sí, la fiesta. Ok, perfecto. Y antes de eso, ¿qué hubo? El arrebatamiento. Entonces explicamos un poco el arrebatamiento y vamos a hablar de 3 eventos. Quise hablar de uno, pero los puntos me salieron tan importantes que hablé de 3 eventos, la secuencia de estos 3 eventos. Perfecto, entonces voy a hablar de la conclusión. En la conclusión, como sabemos, es para darle finalidad al tema. Y en esa finalidad vamos a exponer varias cosas. Uno, podemos hacerlo de la siguiente manera. La conclusión es un recordatorio breve del tema tratado, del punto de vista definido y de algunos principales argumentos presentados. Entonces, no es que yo vuelva a predicar, pero yo daría una finalidad a un tema como este de la siguiente manera. Bueno, mis amados hermanos, finalmente ya conocemos 3 eventos, uno anterior y uno posterior al Tribunal de Cristo. Como podemos ver, ya nosotros tenemos claro qué ocurre antes, qué ocurre después y qué es lo que va a acontecer en el Tribunal de Cristo. Esto es algo que nos debe quedar en el corazón, en nuestra mente, no como una prédica que nos ha impactado o que nos haya asustado. Esto nos debe quedar en la mente, en el corazón, que toque nuestro espíritu, que toque nuestra alma, para que trabajemos diariamente en hacer lo que el Señor nos ha enviado a realizar. Atender al llamado y a poner manos a la obra
en el trabajo que Él nos ha encomendado. Listo, perfecto. Estoy hablando de algo muy sencillo, pero aquí ya le di una finalidad al tema del tribunal. ¿Qué les parece? Cuéntenme acá. ¿Qué dice Ruth, Walter, mi pastor Alexander, Javier y Verónica que ha llegado? ¿Qué les parece la estructura del discurso? Hello, everybody. Sí, un tema importante, pastor. Tiene asuntos que tratar en desarrollo, ¿no? La Claro. introducción y todo. Y la conclusión que usted dice está bien comentada para darle finalidad a toda la predicación, ¿no? Sí, señor. Bien, ok, mi pastor Alexander, muchas gracias. Ruth, ¿qué nos dice Ruth? Que está lista para hacer su comentario. Hermano, la Sí, verdad es muy importante lo que acaba de decir y una vez más doy gracias a Dios porque aprendo algo que de cada, digamos, como dijéramos, no hay que revolver todo, sino cada cosa en su momento y a las personas el cual le vamos a hablar. Eso es lo que acabo de aprender, ¿sí? Digamos, de sí, no revolver todo, sino de ponerle a cada nombre en lo que debemos de hablar. Y muy importante, de verdad, pastor. Para mí fue muy importante esa enseñanza. muchísimas gracias, Eduardo. Perfecto. Bueno, y tenemos mucho más. No sé si alguien más desea hacer su comentario. Esto es Pas- precisamente, sí, Javier. en cuanto digamos que la estructura como tal, pues el orden siempre va a llevar a más orden. O sea, en la finalidad como tal de dar un mensaje, cuando se estructura en orden, usted lo decía la clase pasada, pues más fácil se va a ordenar mentalmente, más fácil es llegar a las personas y más fácil es que le puedan aceptar a uno el cómo se dirigió hacia ellos y pues que lo vayan a tener a uno más en cuenta, porque no solamente es dar un discurso por darlo, sino que también tenemos que tener en cuenta de que muchas veces es laboral, muchas veces es por gusto, muchas veces va a ser por necesidad. Entonces, pues si uno es ordenado con lo que hace, estructurado en lo que hace, pues las personas lo van a seguir eligiendo. Entonces, pues realmente es muy bueno. Sí, sí, sí. Así es, Javier. Precisamente qué bueno, Javier, rescatar esa parte del comentario suyo frente a la clase anterior, que de la misma manera que nosotros organizamos, pues le damos orden también al impartir estos contenidos o ese discurso, esa charla o esa prédica, le damos también un orden con el cual el sentido común de las personas lo puede captar de de manera ordenada. Eso es importante. Como yo les decía, de pronto, aunque nosotros no seamos músicos, pero si vemos el grupo de alabanza que está cantando por un lado y por otro el instrumento, se oye, ¿cierto que no se oye bien? Y no se necesita tener un oído musical, una formación musical. Pero sí, en un momento usted y yo realizamos un mensaje, un sermón, una charla, y si está desordenada, la gente va a decir, ah, ¿cómo así que lo que dijo? Se va a mirar, se va a sentir más bien, se va a poder percibir el orden. Muy bien, perfecto. Frente al ensayo del discurso, el ensayo como la práctica del discurso, se recomienda, no se puede dejar nada al azar. Debemos tratar de prever todas las situaciones. Y se los dije en la clase anterior, ¿cierto? Se los mencioné. Eh, debemos estar preparados tanto como para sintetizar o resumir, como para alargar, como para tomar unos minutos más. Lo que no debemos hacer es sobrepasarnos en el tiempo. Debemos trabajar. Leer el discurso en voz alta cuantas veces sea necesario, realizando el ensayo. Si usted quiere, de alguna manera, que el tema que usted ha preparado, el discurso salga bien, debemos leer.
También es importante leerlo en voz alta, que te escuches, que tengas muy claro el paso a paso. Esto no está mal porque algunas personas me decían en quizás cursos anteriores, me decían, no, pero uno debe dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Claro que el Espíritu Santo te va a guiar, pero mi responsabilidad es ensayar, mi responsabilidad es ensayar, es leer, tener claro el tema, tener los puntos específicos, generales, hacer una distribución, hacer una distribución. Entonces, dentro de ese ensayo, se recomienda no dejar nada al azar, es decir, ensayar todo lo que sea necesario. Por ejemplo, el no dejar todo al azar, o nada al azar mejor, es practicar la voz, ¿sí? Practicar los gestos, las miradas, los silencios, los movimientos de las manos. Alguna vez yo tenía unos jóvenes en unas clases ya presenciales en aquel tiempo, tenía algunos jóvenes y el pastor me llama y me dice, hermano, pero usted le está enseñando a los hermanos es a ser orgullosos, a que me muevo así, a que los gestos son así. Le digo, no, amado pastor, no, 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 no. Eso se llama entrenamiento, porque no hay cosa más desagradable que ver una persona predicando, dando una charla y recostada sobre el altar o el púlpito o el atril, colocando sus dedos en la nariz, rascándose desmesuradamente la cabeza, subiéndose el cierre de su pantalón. Entonces, aquí lo que le enseñamos es a presentar un discurso en el formato que corresponde, la plataforma que corresponde, de una manera educada, correcta, de una forma ética, que se note que la persona que está allí tiene una preparación, porque esa preparación más o primero lo que Dios le da más la preparación, esto hace que tenga una autoridad para impartir ese tema, porque se ha apropiado, lo ha ensayado, lo conoce y lo está compartiendo. El practicar gestos, voces, movimientos de mano, no es un sentido de orgullo, es un sentido ético, de mantener pulcritud en un altar. Miremos algo, por ejemplo, hay muchas cosas en que fallamos. Por ejemplo, yo fallé quizás en un tiempo y fallamos muchos y vi fallar a otras personas, pero cuando usted ve fallar a las personas en cosas tan sencillas, lugares que no deberían hacerlo, esto es bastante complicado. ¿Por qué razón? Te lo voy a decir. Regálame un segundo. Porque cuando tú te sientas a comer con alguien y ves malos hábitos en la comida que está a tu lado, inmediatamente sentimos un poco de pena. ¿Es así? Regálame un segundito. Discúlpenme que estaba entregando por aquí un encargo. Es una perrita que se queda con nosotros, se le vuela a la dueña y se queda con nosotros, tienen que venir a buscar. Listo, perfecto. Entonces, ¿me están escuchando bien? Si me escuchan bien, levanten una manito, por favor. Amén. Yo estoy escuchando bien, pastor. Muchas gracias. Entonces, les comentaba, si usted mira malos hábitos en una persona que está comiendo y que estamos en una reunión, usted es penaje. ¿Por qué razón? Hombre, quizás la persona no tiene la culpa. No tiene la culpa de su comportamiento porque no le enseñaron. Si es un niño, va a pasar un poquito. Pero si es un adulto,
De pronto tú piensas que no tienen la culpa, pero otras personas sí lo van a culpar. Hombre, ¿cómo no va a preocuparse por comer bien en público? Ahora pasemos a otro contexto. Hombre, pero ¿cómo no se va a preparar para hablar en público? Entonces, ¿qué hace al frente de la iglesia? ¿Qué hace al frente de esta conferencia si no está preparado? Entonces, muchos planes de Dios con nosotros los frustramos para nosotros, no para Dios, porque Dios buscará otro instrumento. Pero a veces perdemos una gloriosa oportunidad. Entonces, no hay que dejar nada al azar, hay que ensayar. Parece increíble, de pronto si ustedes ven a una persona ensayando, ustedes se ven ensayando, de pronto les va a producir mucha risa. Digo, imagínate yo frente a un espejo, moviendo, imagínate. Momento del discurso. Cuando ya nos toca el discurso, cuando estamos frente a la responsabilidad. Dice, el orador debe procurar encontrarse en plena forma. ¿Qué significa? Que debe estar en ese momento ajustado ya éticamente al discurso, debe estar preparado ya en su imagen como tal, en su look de presentador, de orador, para poder mostrarse a las personas. Y mostrarse, quiero decir, mejor presentarse a las personas. Entonces, ¿qué es importante? Dormir bien la noche anterior, llegar fresco, con mente despejada, 100% de capacidad, aunque esto casi nunca ocurre, porque hay presión, porque hay que viajar, porque hay muchos inconvenientes, aunque casi nunca ocurre, debemos tener en cuenta algo. En lo posible, debemos tratar de descansar. Aquí hay otra recomendación: es conveniente comer varias horas antes de la intervención con el fin de realizar tranquilamente la digestión. Usted sabe que nuestro cuerpo tiene reacciones frente a la digestión y pueden pasar muchas cosas, eructos, gases, cualquier cosa que se pueda escapar en un momento como ese. Hombre, puede frustrar la tranquilidad del público. Y aunque todos sabemos que todos eructamos, que todos tenemos gases, que todos como humanos, pues finalmente tenemos nuestras necesidades fisiológicas, pues a nadie le gusta ver a otra persona realizando pues ciertas prácticas de estas. Entonces, para esto debemos prepararnos, aunque han pasado muchas cosas, pero bueno, también el orador la ha sabido manejar, pero pasan cosas muchas veces por descuido que finalmente no son muy provechosas. Ejemplo, si yo llegaba a un lugar y faltaba media hora para subir, disculpe, el pastor quiere comer, disculpe, el profe quiere comer. No, señor, muchas gracias. Por el momento, no. Lo haré cuando baje entonces de la presentación. Y para esto, yo siempre pedía, mejor regáleme agua, por favor, eh, un pañuelo, menos ingerir los alimentos cuando no tenía la oportunidad de realizar la digestión. Porque, mano, cualquiera le puede pasar que en medio de una conferencia, por el viaje, una comida rápida, cuando esté en medio de la conferencia pueda sufrir un mal de estómago. Puede pasar, ha pasado. Y precisamente ¿por qué? Por esto, por no cuidar la alimentación antes, preferiblemente, pues esperemos que se termine o coma algo muy sencillo, extremadamente sencillo. Por ejemplo, yo lo hacía que cuando pasaba todo el día viajando y no tenía el tiempo de comer, ¿yo qué hacía? Me tomaba una aromática. La aromática quita la ansiedad, quita el estrés del organismo y llega como una paz. Y si era de comer algo, prefería no, tomarme como un juguito, algo muy sencillo, de manera que me pudiera sostener. Eso sí, hermano, después que salíamos del compromiso, la gloria sea para Dios. Pero muchas veces, en muchas ocasiones dije, no, cuando termine el compromiso comemos. Profe, pero terminamos a las 12. Pastor, pero terminamos a la 1.
No importa, lo haremos después. Perfecto. Estamos hablando hoy de precisamente cómo manejar los momentos del discurso, ya cuando estamos frente a la responsabilidad. Frente a la presentación del orador, del pastor, dependiendo del acto. A veces hay lugares donde la presentación es muy sencilla. Bueno, señoras y señores, les presento a nuestro pastor Alexander Carvajal, que está aquí con nosotros. Vamos a dar un aplauso muy fuerte a nuestro Dios Todopoderoso. Los aplausos son para el Señor y que el Señor bendiga grandemente a nuestro pastor que nos trae la palabra. Pero de pronto en un acto protocolario, un poco más formal, me dice, bueno, les presentamos a Alexander, capellán, teólogo también. Hay un pequeño recuento o hasta biografía. Entonces, al hacer la presentación, si la persona no hace la presentación, quizás le dirá, pastor, preséntese. Y ya más o menos entendemos qué es lo que tenemos que decir. Nuestro nombre. Algunas personas, mire, algunas personas dicen, a mí no me gusta hablar de la profesión porque eso no es importante. No, claro que sí es importante. No hay cosa más desagradable que hacerse ver como humilde sin simplemente como por tratar de llamar la atención. No. Si tú eres pastor, la gloria sea para Dios. Si eres ayudante, la gloria sea para Dios. Preséntate como eres, porque ese eres tú. Digamos, de pronto, pues, o no es beneficioso presentarse como no eres. Ya. Hay personas que dicen, hermano, vengo aquí a presentarme, decir que los títulos no importan. No podemos ser desagradecidos porque si usted tiene un título pastoral, de capellán, que lo va a tener, claro que sí importa. Lo que no está es por encima de lo que Dios te ha puesto. Pero claro que sí importa, porque ha sido Dios quien te lo ha dado. Y si Dios te lo ha permitido, claro que es algo importante. Dice que lo oportuno es que la persona responsable de conducir la ceremonia sea quien se encargue de presentar al orador aportando algunos datos básicos de su biografía. Una vez el orador tome la palabra, empezará con agradecimientos, agradeciendo al orador de forma sencilla, dirigiéndole su mirada, como muchas gracias, hermano Roberto, pastor Roberto, doctor Roberto, por estas palabras tan cordiales de bienvenida. Algo así por el estilo. Entonces, nuevamente lo decíamos, no hay necesidad de querer llamar la atención mostrando hasta una falsa humildad. No, mucho gusto. Mi nombre es Hugo Camejo, soy docente, director y fundador de una institución. No estoy hablando de cosas que no se. Otra cuestión es que yo empiece ya a alardear, y como yo soy director, y como yo soy profesional, y como yo soy pastor. No, esa es otra cosa. Ese es otro contexto. Pero ese es de pronto para la iglesia no sea tan interesante que usted tenga un título, bendito Dios, pero si hay personas que están llegando, escúcheme bien, aunque no estamos para agradarle a ellos, pero si hay personas que están llegando, de pronto alguien que está allí se va a identificar con tu profesión o le va a parecer importante que la tengas, o le va a parecer importante muchas cosas. Por ejemplo, nosotros colocamos el contraste entre Pedro y Pablo. Pedro era un hombre que no tenía muchas cualidades en su educación. Pablo sí, prácticamente casi un doctor de la ley. Pero ¿qué pasaba con esto? Dios los usaba en su contexto de la manera más terrible. Pedro dijo, no hay otro como Pablo. Pero Pablo caminaba y con sus sombras sanaba a los enfermos. Entonces, a cada uno Dios nos da. ¿Por qué desvalorizar lo que Dios nos da? Y también, pues, ¿por qué alardear más de lo que realmente se debe? No se debe alardear, pero digo, ¿por qué decir más de la cuenta? Realmente, cuando eso es lo que Dios nos da.
Listo, ya estamos en la intervención del discurso. Entonces, uno, el discurso no consiste simplemente en leer un texto. No, ya sabe, hay que exponer de manera convincente las ideas. Y para esto vamos a hacer nosotros una actividad que nos va a ayudar muchísimo con esto. Un segundo punto, la intervención tiene que ir encaminada en captar y mantener la atención del público y facilitar la comprensión del mensaje. En el grupo que tenemos de el diplomado Historia de la Iglesia, donde está también nuestro pastor Alexander, yo les hablaba en días anteriores, en una de las clases, y les decía que Jesús tenía una enseñanza, una prédica sencilla, pero que esa prédica sencilla no quería decir que era algo superficial. No, la palabra sencilla aplica para algo fácil de entender. Es decir, que aunque sea profunda, es fácil de entender porque el interventor, el predicador, el expositor, el orador, el conferencista, el facilitador, tiene la capacidad de que aunque sus argumentos sean profundos, se pueda entender con facilidad. Entonces, la prédica sencilla no era que Jesús fuera superficial, sino lo fácil de entender. Y aquí es donde vamos. Vamos precisamente a tener en cuenta todos estos puntos que estamos aquí en este momento compartiendo. Bueno, bienvenida Jennifer, buenas noches. Jennifer Andrea está por acá, bendito sea Dios. No sé si tienen preguntas frente al Buenas tema de noches, esta noche. pastor. Dios lo bendiga. Amén, bendiciones Jennifer, gracias por acompañarnos. Muy amable. Les decía, esto nos va a servir mucho. Les decía que no solamente estamos hablando no estamos hablando de un módulo de capellanía, que no solamente estamos viendo un módulo de capellanía, sino que estamos viendo un seminario de oratoria dentro de de este pensum de la capellanía. Esto es lo que nosotros muy cordialmente llamamos oratoria, el arte de hablar bien en público. La palabra oratoria tiene una raíz griega, también viene de la raíz griega orar, que es hablar. Por eso, cuando nosotros decimos vamos a orar a Dios, decimos vamos a hablar con Dios. La oratoria no es un patrimonio de la religión cristiana, del cristianismo como tal. No, la oratoria es un patrimonio del ser humano, sino que el ser humano se desenvuelve en el contexto que él se ha desarrollado, que le conviene, o en el que se desenvuelve como predicador, como facilitador, como una persona que imparte algún contenido de la palabra de Dios. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta, un aporte frente al tema, mis hermanos, para que vayamos al recesito y podamos retomar nuevamente con el siguiente tema de este módulo seminario. No sé si alguien tiene su intervención, su pregunta, un aporte frente a todo esto. Y si no, nos vamos a tomar un cafecito, un tintito. Y ya regresamos. Yo me acuerdo que para los hermanos de Paraguay, que tenemos unos grupos de capellanía, que siempre te digo, hermano, vamos y nos tomamos un tintico. Entonces me dice un hermano, no, profe, esto no vuelva a decir que vamos a tomarnos un tinto, porque es que aquí un tinto es un vino tinto, una bebida bastante fuerte, aquí es cafecito solo. Y digo, bueno, hermano, entonces vamos a tomarnos ese café. Perfecto. Bueno, si no hay comentarios, son 7 de la Pastor, yo noche. quería decir Sí, algo sí, con mucho gusto, Ruth, eh, claro. acerca de lo que está hablando de uno estudiar. Es muy importante, es Sí, muy importante y más cuando es para, para la honra y gloria del Señor. Es muy amén. importante. Qué bueno Sé escuchar que, eso. sé que el Espíritu Santo lo guía a uno, porque eso es muy importante, pero nunca debe ser uno confiado
a toda hora. No, es que yo no estudio porque el Espíritu Santo me guía, o ir no, confiarse de que yo tengo una enseñanza que ya la di y bueno, vuelvo a dar esa, ¿sí? Sí, sí, Porque sí, ya la muy bien. di y no la Sí, estudio, sino porque como ya la di, ya me la sé. la puedo dar. Pero resulta de que no es orar primeramente a Dios, pedirle la dirección al Espíritu Santo y estudiar también la palabra, ¿sí? La verdad, pastor, me siento tan feliz, tan contenta por el Señor haberme dado la oportunidad de estar estudiando capellanía, Qué bueno, porque le qué estaba bueno. pidiendo al Señor desde hace muchos años que me llevara, quería ir a la cárcel a acompañar, solamente eso decía, acompañar porque no sabía el sistema. Y el sábado, la honra sea para Dios, eh, me dio Dios una sorpresa grande. El Espíritu Santo me dio una sorpresa grande, Sí. porque yo me fui a acompañar, supuestamente era acompañar, porque no sabía nada. Ni me dijeron, prepárese, ni nada. Yo le dije, Señor, si tú hoy me vas a utilizar, úsame y guíame, pero que seas tú. No quiero ir sola, quiero ir contigo, Espíritu Santo. Y cuando llegué a la cárcel, llegamos, dice el hermano, la hermana dirige el culto. Yo, Señor, bueno, dirijo. Y de ahí salimos para otra cárcel y cuando llegamos allá dice la hermana, usted predica. Yo tenía más o menos unos 18 años que yo no enseñaba. Bendito Jesús. Y de una vez se me vino a la mente lo que Dios enseña por medio de usted, de la capacidad, de cómo los gestos, y estaba predicándole, enseñándole a, en la cárcel de máxima seguridad, ¿Eso es a donde, gente hermano? que tenía aquí en Acacias. En la casilla, sí, en la casilla. Sí. Y para mí fue una grande sorpresa porque aprendí de los gestos de las personas, movimiento de las manos, y mientras que yo enseñaba la palabra, o el Espíritu Santo enseñaba la palabra por medio de mí, yo observaba los movimientos de las personas, de lo que había aprendido en la capellanía, o lo que estoy aprendiendo en la capellanía. Para mí fue algo tan especial, primero que Dios me usara, nuevamente Amén. después de 18 Qué años más, hermoso. y lo otro, Hermosísimo, hermano. que lo que aprendimos en esta capellanía para nosotros, para mí personalmente, es muy bueno y debemos cada día de capacitarnos para servirle al Señor, porque no debemos de confiarnos por lo que sabemos personalmente, sino por lo que Dios nos guía y por lo que Sí, debemos de enseñar, muy bien. lo que debemos de enseñar y lo que debemos de aprender, ¿sí? Qué bueno, qué Aprendemos bueno. y así mismo enseñamos de lo que Dios nos da por medio de nuestro pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén. Muchas gracias, Cielo Barro, por ese comentario, porque todo esto nos anima. Todo esto nos anima porque esta labor es una labor de muy bajo perfil. Por ejemplo, no todo el mundo sabe que hay entrenamientos como esto de capellanía. Es más fácil ver en la red el servicio de la iglesia que una clase de capellanía, ¿cierto? Es más fácil esto porque de pronto es más privada esta formación. Pero qué importante que las personas que van conociendo van impartiendo, van transmitiendo, como lo dice la hermana. Hermana, hay mucho trabajo por hacer en esa cárcel allá, ¿no? Ya ahí Amén. creo que se completan casi 50 capellanes de ITEI en Acacías, con el grado que viene, con el grado de ustedes. Van a ver, creo que vamos a tener entre 50 y 60 capellanes que van a hacer un trabajo excelentísimo. Los Amén. felicito Aleluya. y bueno, ánimo con todo esto en nombre de Jesús. Gracias por el comentario, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Y bueno, pues vamos por ese cafecito. Son 7:55, volvemos a las 8:05. Por favor, Amén. tómense la pausa activa. 10 minuticos es suficiente para hacer un buen cafecito, un aromático y digital. Ya volvemos. Ya regresamos.
Bueno, bendiciones, amada familia. Espero que hayan disfrutado mucho este ratito, la pausa activa que Amén, amén, tuvimos. hermano. Amén. Qué bueno. Vamos a continuar por aquí en el proceso. Por aquí está nuestro hermano Walter. ¿Quién más está por aquí ya? Que me bendiga enormemente. Amén, pastor. Javier está por aquí. Muchas gracias, Javier. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a ver si ya está por aquí. Ruth, Alexander, Pastor Alexander, nuestra hermana Verónica. Bienvenida, sierva de Dios, una vez más. Pero hasta ahorita miré el mensaje que la hermana decía que no podía entrar. Pero bueno, creo que está hace ratito con nosotros. Bueno, listo, perfecto. Vamos a una parte importantísima. Esta parte es una parte muy central, muy esencial. Es el manejo de la voz. Imagínense, imagínense tener unos argumentos muy claros, un contenido muy explícito, conocido o mejor organizado, que sea ya reconocido en otros campos y que la voz no te deje transmitir. Para esto vamos a tener, digamos, como estos tips importantísimos para cuidar la voz también. Uno de ellos, por ejemplo, que nosotros deberíamos hacer, así como los músicos, así como los cantantes, mejor, hacer un calentamiento previo de nuestras cuerdas vocales. Es importantísimo hacer un calentamiento previo de nuestras cuerdas vocales para realizar el ejercicio de la oratoria, el hablar en público. Las cuerdas vocales tienen rigidez también. Las cuerdas vocales se resienten también. Y no calentar, no hacer un calentamiento anterior a prácticamente enfrentar un público, un espacio de tiempo extenso, el no realizar todo esto antes del compromiso, antes de estar en el contexto de la situación, en la práctica, mis estimados estudiantes, puede causar un mal muy grave. Durante la intervención hay que cuidar la voz y los calentamientos servirán para lo siguiente. Una voz monótona, que es una voz monótona, una voz desagradable realmente. Una voz que puede estar entrecortada, que puede estar rígida, que puede estar afónica, que puede tener muchas variables que desconcentran a las personas. Si usted está dando un contenido, impartiendo un contenido, y es que vamos a decir, no, finalmente eso es. Si usted está afónico y sabe que no puede ya ni hablar, eso preocupa a las personas. Usted va a estresar a las personas en el auditorio, en la iglesia, en el salón, donde esté realizando esta labor. Entonces, si la voz es monótona, desagradable, si tiene un tono bajito y la gente tiene que estar diciéndole, no escucho, no se le escuchó, inmediatamente esto va a descoordinar lo mismo. Entonces, hay que saber modular la voz y los calentamientos es para que la voz esté preparada en el momento de subirla, de bajarla, de mantener el tono, para que estos cambios de voces eviten la monotonía. Por ejemplo, yo sé lo que es unción, yo reconozco lo que es unción, pero sé también lo que es gritar excesivamente del púlpito que no tiene nada, absolutamente nada que ver con unción.
Y no es poder encender a gritos todo el tiempo, porque hay personas que realmente gritan mucho, pero no dicen nada. Y escúchese, el que grita demasiado no tiene argumentos. El que grita demasiado no tiene contenido, no tiene mucho que decir. Y como no tiene mucho que decir, él con los gritos trata de suplir o de llenar ese vacío de los pocos argumentos. Amén. Una persona con argumento va a manejar su voz. Y predicando, claro que sí, que hay unos momentos de euforia, pero ese momento donde se alza la voz, hermano, y este es el poder de la palabra, aleluya. Hay un espacio, hay un cambio de tono, se vuelve a la tranquilidad. Esto tiene sus espacios. Pero solo gritar, no, eso es un aturdimiento. No, 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 eso no es poder. No, hermano, eso no es unción. No, 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 no. El poder, ¿sabe qué es? La capacidad de poder hacer las cosas. Ese es poder. El poder no es soplar y que todo el mundo se caiga. ¿No? La unción es la manifestación del Espíritu Santo en la persona que se imparte, se sale prácticamente aún de la misma persona y se manifiesta tocando a los demás. Pero hay prédicas de mucha unción sin un solo grito. Y hay mucho que escuchar. Entonces, ese manejo de la voz, por eso tenemos a veces predicadores afónicos, predicadores que pierden su voz, predicadores que no alcanzan a terminar su prédica, conferencistas que no alcanzan a terminar su conferencia. Todo esto porque se confunde. La oratoria no es esto. Hola, papá. Las personas confunden. Y las personas piensan que si se grita se siente más la palabra. No, y eso es una especie de fanatismo. Buscar el grito para que la gente aplauda. A veces es una preocupación de que usted está hablando y como nadie aplaude, tiene que entrar en ese tono para que la gente aplauda. No, el servicio o la prédica no son de aplausos, es de argumentos. Y cuando entra el argumento, el aplauso sale sin fuerza. ¿Qué me dicen ustedes de todo esto? Saber modular la voz para subir y bajar el tono, cambiar de ritmo, acentuar las palabras, todo esto ayuda a captar la atención del público. Todo esto, esos cambios, esos contrastes de la voz, es lo que hace que la persona se acomode, hace que la persona se quede mirando y por momentos se ponga su mano. ¿Qué me cuentan ustedes de esto? ¿Qué dicen ustedes de lo que estamos charlando con la voz? Cuéntenme por allí. Es como cuando alguien dice la mejor palabra que no se dice. No, esto es oratoria. Esto es oratoria. Seguimos. Frente al lenguaje, ahora el lenguaje. La forma de expresión. Entonces aquí tenemos algo muy claro para decir, dice, hay que utilizar un lenguaje apropiado para el público al que se dirige, ya que primero se debe procurar ser entendido. ¿Se acuerda de la prédica sencilla? De que no es que sea superficial, sino entendible. El lenguaje. Pues si yo estoy frente a adolescentes, debo utilizar un lenguaje para adolescentes. Estoy frente a niños, un lenguaje. Estoy frente a profesionales, un lenguaje para profesionales. Y si estoy frente a la iglesia donde mixto todo y están los grupos etarios, quiere decir de las diferentes edades, pues simplemente ya entendemos de que la iglesia
poco a poco ha entrado en una relación con el lenguaje del pastor y se hace más entendible. Se deben utilizar expresiones que el público conozca. Yo tengo la oportunidad, si yo hablo, por ejemplo, y le digo, hermano, nosotros tenemos que ser altruistas. Con esto quiero decir filántropos, o generoso, o dadivoso, si me entiende desde la persona más académica hasta la más sencilla. Porque utilizo términos relevantes en el lenguaje profesional, en el lenguaje común y en el lenguaje bíblico. De alguna manera, tenemos que llegar hasta ahí. Si mi léxico, si mi oratoria es una elocuencia muy avanzada, recuerde que debemos tener en cuenta que el público es un público mixto en su no solamente, no hablemos de la capacidad intelectual, en su formación académica. Dice, hay que evitar las coletillas, porque unas son las muletillas y estas son las coletillas. ¿Cuáles son las coletillas? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, le digo, hermano o familia en Cristo Jesús, iglesia del Señor, o público presente, Dios está trayendo la bendición sobre nuestra vida. ¿Sí me entienden? ¿Sí ves? ¿Me está escuchando? No siempre estoy estando. Porque muchas veces estamos tratando a las personas de ignorantes. ¿Pero sí entendió? ¿Me está escuchando? Hombre, si tengo un volumen, si estoy hablando claro, claro. Por supuesto que se lo está escuchando. Son las coletillas. Y las muletillas, que son palabras, un hábito de palabras repetitivas, como por ejemplo el gloria a Dios, que es muy hermoso, pero como muletilla pierde el sentido de verdad. Si digo, hermano, la palabra dice gloria a Dios, que cuando el Señor vino, gloria a Jesús, que cuando Él estaba acá, gloria a Dios, nos dio la bendición, gloria a Dios. Estas muletillas desordenan la organización del mensaje y la coherencia de lo que se está diciendo. Esas muletillas y las coletillas. Pero sí me entienden, pero sí me está entendiendo, hermano. Hombre, muy de vez en cuando esto no es nocivo, pero todo el tiempo usted está tratando a las personas de ignorantes. Hace mucho rato y no te habías dado cuenta. Eso es frente al lenguaje. Mi pregunta es, bueno, vamos a participar frente a todo eso. ¿Qué tienen que decir ustedes acerca de las muletillas, de las coletillas, del lenguaje que se debe utilizar, como tiene que ser, y el manejo de la voz? Me gustaría escucharlos. Me gustaría de pronto recibir un comentario de ustedes, de experiencias vividas que nos pueda servir para lo que tenemos aquí. Pastor, Pastor una Alexander. pregunta. Yo diga, ¿qué manejo hace usted cuando pasa así a las conferencias para dominar los nervios? Para ¿Qué los tic tiene? nervios. Sí, ¿qué tic tiene así como para expresarse? Sí. Bueno, los tips vienen desde el momento que comienza la preparación, Pastor Alexander. Muy buena pregunta. Por ejemplo, yo normalmente, para evitar los nervios, porque los nervios es un poco de inseguridad, ¿no? Y depresión por el público. O sea, inseguridad y depresión por lo desconocido, porque no es de pronto la iglesia, como siempre, ¿no? Si no es otro público, tú vas a pasar y vas a ver caras que nunca en la vida habías visto. Nunca. Sí, claro. No es como pasar y ver la cara de Anita, de José, hermano José, Dios me bendiga. No, aquí usted nunca visto. Y todo el mundo está esperando que usted, o no todo el mundo,
Algunas personas están esperando que usted falle en algo. Entonces, yo, previo a esta situación, yo organizo muy bien qué es lo que a mí me da seguridad y estabilidad. El tiempo de oración, Pastor Alexander, que tengo, el tiempo de lectura, redacción, preparación y organización del tema. Eso me da a mí tranquilidad. Y el tip que yo tengo más fuerte para calmar los nervios cuando estoy en un lugar así es saber que vengo preparado, Pastor Alexander. Que he estudiado el tema, que vengo preparado y que vengo seguro. Eso me ayuda con los nervios. ¿Qué te parece? Amén. Claro. Entonces, Eso me ayudó con los nervios. Señor. yo al principio tenía ese problema. Ah, sí. El de los nervios. Sí, señor. Pues me daba mucho nervio y además cuando había harta gente, pues siempre uno se preocupaba. Pero ahorita, pues, para la gloria de Dios, pues ya se han pegado, lo han dominado harto ya, para la gloria de Dios. Sí, qué bueno, qué bueno. Me gustó mucho esa pregunta, Pastor Alexander. Pero por ejemplo, si fueran otros motivos por los nervios, por ejemplo, hay personas que simplemente tienen el mensaje preparado, el sermón, el, el discurso, pero sienten nervio, ¿sabe por qué? A veces sienten ese nervio porque quizás algunas de las personas que pueden estar aquí le pueden refutar, lo pueden confrontar. Pero retomo, cuando tú estás preparado, esa es la estabilidad. O sea, eso a mí me estabiliza, caramba. Yo le oré al Señor, o sea, eso es lo primero, ¿no? Yo le oré al Señor, preparé. Cuando dijo la hermana Ruth que a veces nos confiamos del tema preparado, eh, aún así, yo tengo varias conferencias, hermano. Mira, yo tengo varios temas de conferencias en distintos campos. Pero si a mí me piden, por ejemplo, la conferencia que alguna vez di en Yopal Casanare, en un lugar que se llama La Triada. Eso fue para la Universidad Uniremington. Era la conferencia final de un seminario para los graduados, para los graduandos, los que se iban a graduar de pregrado. Allí estaban todos. Y la conferencia se llamó Los valores familiares, valores éticos familiares. Y esa conferencia, bueno, la universidad, no, tenían que ir, era una nota. Tuvimos, el lugar da para unas 1.200 personas, y tuvimos, sí, como quizás unas 1.200 personas, pues, porque estaba súper lleno. Pero me pasó que cuando llegué a ese lugar, pues vi un público diferente a la iglesia y eso me confrontó muchísimo. Eso me confrontó muchísimo. Y claro, ¿Y sabe por qué me confrontó, Pastor Alexander? Por el léxico que nosotros manejamos dentro de la congregación. sí, A mí amén. no se me podía salir un amén. No debería, ¿no? Sí, claro. Porque no era un acto religioso, un gloria a Dios. Pero al final se me salió de un aplauso bien fuerte cuando me acordé. Yo le iba a decir para qué un aplauso bien fuerte a los organizadores de este evento. Pero eso fue en milésimas de segundo. Pero sí ¿sabe quién me acompañó? Andrés Rincón. Ah, Es sí, un pianista, un joven que está jovencito. sí. Y le dijeron tienes que cantar pero una canción que no sea cristiana. Y él me decía, ¿Cuál? una canción que no sea cristiana. ¿Cuál? ¿Cuál? Y yo decía, no, no puede ser. Y nosotros le dijimos, no, pero es que en los principios del chico dijo, no, pues mire, hay yo no me acuerdo, pero hay una canción que es, no me acuerdo, ya no me acuerdo, pero
no digamos que no es ni cristiana ni mundana, habla de la familia, pero no me acuerdo ahora en este momento. Y ese muchacho en algún momento en el colegio se había aprendido esa canción. Y como era un pianista profesional, la tarareó unos 3 minutos y salió ese muchacho. Y le salió súper bien, súper bien esa canción. Pero también salió confrontado. O sea, no crea, ese día fue duro para nosotros. Fue un éxito, pero cuando fuimos a mi casa, nos sentamos en la silla y nos quedamos viendo y dijimos, ¿qué hicimos? Sentíamos que habíamos desagradado a Dios, hermano, ese día, sinceramente. Sí, Claro, sí, de verdad que lo sentimos, pero buscamos el contexto de esa canción, bueno, que la había escrito un padre de familia, bueno, casi que justificando la situación al final, pero, pero finalmente, valga la redundancia, nos sentamos y dijimos, bueno, si Dios nos permitió esto, fue muy hermoso porque hablamos de los valores familiares y la conferencia. Había un evento toda la semana y resulta que ese acto fue el que ganó. Y vea que nosotros recibimos, por primera vez yo recibí un pago por una conferencia. ¿No? Hace 15 años nos dieron 1 millón de pesos por esa conferencia. qué bendición. Y yo no supe qué más hacer porque tenía un equipo de trabajo, pues tenía al joven Andrés, habían 6 personas que habían trabajado para llegar hasta allá. Llevamos, ese día dijimos, después que nos dieron esa plata, nos fuimos con esa plata y no la queríamos tocar, porque de pronto nos parecía indigno que nosotros hayamos hecho eso. Ese día fue inolvidable, ese día fue No, usted inolvidable. en el tiempo era pastor de Yopal, ¿no? Claro, yo estaba pastoreando una iglesia en Yopal. Yo pensé que yo había hecho algo desagradable delante de Dios. Y dijimos, ¿qué hacemos con esta plata? ¿Sabe qué fue lo que hicimos, hermano? Mandamos a comprar como 10 picadas de 20,000 con gaseosa Imagínese. y el resto lo llevamos de ofrenda para la iglesia. Qué Y bendición. ahí como que terminó nuestra travesía. Pero ese día fue mi primera conferencia y la universidad me certificó como regalo. Imagínense que pagaban 5 millones de pesos por una conferencia. Y a nosotros nos dieron, es que nosotros fuimos, ni siquiera nos dieron 1 millón, pero 5 millones pagaban por esa conferencia, una conferencia universitaria. Entonces, la universidad me certificó ese día como conferencista. Me certificó como conferencista. Entonces, ese fue el espacio que Dios me abrió y la confianza que hoy tenemos. Pero sí, hay muchas cosas que nos van a confrontar como capellán. Por ejemplo, cuando nos dicen, eh, queremos una charla, pero no queremos que hable de la Biblia. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, claro. Siempre No, manejar el momento. eso. Pero, ¿qué opción tenemos? Por ejemplo, en otro tiempo, si yo no hubiese tenido ese conocimiento, le digo, no, si no me van a dejar hablar de la palabra, yo Sí, claro. no doy la charla. Pero para este tiempo entiendo de que hay temas que nosotros podemos hablar como capellanes y que al final, de cualquier manera, la gente va a decir, pero ¿cómo así? ¿El capellán es cristiano? Ah, sí, claro. Ah, es de la iglesia, sí. Pero algo va a pasar. Yo fui a lugares donde me dijeron, es una charla. Y más adelante, me acuerdo tanto, la primera charla que di en el bienestar familiar, hablamos de la espiritualidad, de lo que yo les estaba contando. Y aconteció algo muy importante. Cuando terminamos la charla, se paró un hombre y dijo, bueno, ¿ustedes por qué esconden a Dios? Sí. Escúcheme, ¿ustedes por qué esconden a Dios? Y le digo yo, ¿por qué? Dijo, porque si lo trajeron a usted como capellán y nos dio una charla como esta, muy bonita así, ajá, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el versículo bíblico? Y todo el mundo, sí, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el versículo bíblico? Y le digo, no se preocupe, que aquí está. Vamos a hacer la oración. Y la Ya. próxima vez nos invitaron con un servicio. Sí, es como usted dice, pastor, muchas veces hay gente que se presta para dejarse orar y para todo eso. Pero Sí, hay gente que es reacia, que no permite eso. sí. Exactamente. Entonces, nosotros, yo pensaba que era que estábamos negando la palabra,
que estábamos haciendo lo que querían las personas, que nos estaban dejando manipular. Y no, hermano, ¿sabe qué es? Un espacio donde yo me presento. Luego de eso, de que se abra ese espacio, de que te conozcan, te van a pedir lo que eres, porque es que nadie coloca una luz debajo de la cama o de la almohada, ¿sí? Que no le dé luz a toda la habitación. Amén. Eso se da porque se da. Entonces, yo a eso voy. No se preocupen si no lo dejan hacer un culto. Hombre, pero si le abrieron el espacio, cumpla con ese espacio porque Dios está ahí. Y Dios sabe cómo entrar, hermano. Dios sabe cómo. Amén. Muchas gracias, Pastor Alexander, ya que hablé casi 5 minutos de lo que ni me habían preguntado. Muchas gracias. Jennifer, la hermana Jennifer, ¿tiene algo para contarnos? Hermana Jennifer, tiene la manito levantada y se le va a cansar la manito. Pastor, Dios le bendiga, buenas noches. Amén, Dios le sierva de bendiga. Dios. Que a mí me pasó algo parecido en el colegio. Ah, ok. Nosotros entramos estrictamente a hacer una labor social, nada de evangelismo, nada de Cristo, nada de nada. Pero una profesora, pues obviamente mi apariencia me delata, ¿no? Y me dijo, ¿ustedes de qué iglesia son? Entonces yo le dije, el Movimiento Misionero Mundial. Entonces me dijo, entonces, ¿a qué vienen? Y no, es que estamos haciendo un proyecto social, ta, 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 y yo le expliqué. Entonces me dijo, pero si son de una iglesia, entonces, ¿por qué no les habla a ellos de Dios? Si no conocen ni saben nada de Dios. Y yo me quedé como que, ah, bueno, profe, como que yo dije, "Mm, sí, como que tenemos que cambiar el enfoque", pero sí me pasó muy parecido de que, o sea, ella me confrontó y me dijo, bueno, si usted es cristiana, porque entonces no les habla de Dios y no conocen de Dios, en los colegios no existe Dios, ellos no saben de Dios, ellos tienen demasiados problemas, entonces, si son de una iglesia, ¿por qué no les habla de Dios? Y ahí quedó de una vez el espacio abierto, ¿no? Esto, Jennifer, cuéntanos qué es lo que haces en ese colegio. Jennifer está haciendo prácticamente capellanía educativa. Cuéntenos, Jennifer, qué es lo que haces allí en el colegio de paso para que los hermanos Bueno. entiendan por qué razones que tú estás contando eso. Bueno, porque ahora estamos, digamos, empezamos un proyecto social que ya les había contado que era para presentar y graduarme en teología. Entonces Sí. entramos estrictamente porque la regla del proyecto era que fuera estrictamente social, nada de evangelismo ni nada de esto. Entonces cuando entramos al colegio empezamos a dictar las clases socioemocionales, pero nada de hablar de la palabra, nada de hablar de los planes, propósitos de Dios, nada de eso. Pero cuando la profesora me confrontó, yo dije, wow, tengo esta abierta para poder acercarme a los muchachos, decirles que son un plan, un propósito de Dios, que Dios puede cambiar sus circunstancias, que Dios puede dar solución a sus problemas y ahora pues a medida que han ido avanzando las clases, nos hemos ido socializando un poco más con los chicos y ya hemos tenido conversaciones muy, muy personales de sentarnos con ellos, de escucharlos, de saber qué les pasa, de saber qué es lo que tienen. Me sorprendió hoy una chica de 13 años que ha consumido muchísimas, mejor dicho, ha consumido demasiado perico, marihuana, bazuco, vapor, bueno, una cantidad de cosas que yo dije, wow. O sea, uno piensa o uno se imagina que sí, puede encontrarse alguien que esté consumiendo drogas dentro del colegio, pero no en esa magnitud. Entonces, la asesoría con los chicos, mostrarles de que sí pueden salir de ahí, de que no es necesario que se involucren en estas situaciones. Entonces, el proyecto a medida que ha ido avanzando, porque pues ya lo terminé, ya se expuso, ya, pero nos abrieron la puerta para que nosotros siguiéramos trabajando en el colegio y a medida que ha ido avanzando el proyecto, hemos visto una parte muy bonita y es que los chicos ya ahorita nos ven y preguntan por qué no vino, por qué se demoran tanto para darnos las clases, yo quisiera hablar contigo, me caes bien, cómo es eso del cristianismo, cómo conociste a Dios, Dios realmente existe, existe la muerte, qué hay después de la muerte, entonces empiezan a indagar y ha sido, o sea, ha sido algo muy bonito porque uno dice, no se imagina que ellos puedan llegar a hacer ese tipo de preguntas.
Uno piensa que simplemente ellos dicen, ah, bueno, sí, hay un Dios y listo, y vamos a hacer una oración y ya, y listo, ya. No, pero se hacen preguntas que uno dice, ¿y cómo le respondo? Es ¿Qué le digo? poderoso. Me encanta Y eso, así, Jennifer, cuando yo siento que no puedo ni responder algo. Me gusta tanto eso porque eso me, me motiva a investigar. sí, por lo menos yo soy la menos experta en este tema, entonces, claro, el capellán me ve la cara y dice, bueno, profe, como le dicen todos allá en el colegio, estudie para que responda. Y yo digo, uy, santo, yo no me imaginé tener que enfrentarme a esto, pero es una experiencia nueva, una experiencia muy bonita y como dice el pastor, se enfrenta a uno a un público muy diferente, uno está enseñado, como les decía inicialmente, uno está iniciado a hacer un evangelismo, a hablar de la palabra, llevarlos a la conversión, a que crean en Cristo, pero esto es otra cosa, esto es distinto, o sea, la manera de hablarle, la manera de comunicarse uno con ellos, la manera de acercarse, o sea, es totalmente diferente, totalmente diferente. Excelentísimo. Me encanta eso. Gracias, hermana Jennifer. Yo estoy entusiasmado con ese trabajo que está realizando la hermana. Trabajo excelente. Perfecto. Hermana Ruth, cuéntanos. Muchas gracias, Jennifer. No, pues la verdad que lo que dice la hermana, eh, hay, como dijéramos, personas a personas, ¿no? Ella enseña en el colegio esa parte Sí, y sí, es capellanía educativa. muy bonito porque la verdad es, como dice la hermana, esas preguntas lo motivan a uno a estudiar más, a estar como más metido ahí en lo de capellanía, está como uno como más preocupado por, sí, como más preocupado, más pendiente de que a cualquier momento le van a preguntar a uno algo y uno tiene que estar ahí como bien, está como en alerta, Sí, más sí, motivado como en como a aprender, alerta, ¿no? eso, como aprender más, porque sabe uno que a cualquier momento le hacen a uno una pregunta y uno pues, vuelvo y le repito, lo que hemos aprendido por parte de Dios primeramente y la capellanía, eso es una motivación para cada día nosotros enfocarnos más, ¿sí? Y aprender más. Y lo que decía la hermana, está uno, digamos, con nervios o preocupación, pero siempre, digamos, a la expectativa para responderle a ellos, porque no es fácil. No es fácil entrar al corazón de una persona que está consumiendo droga, porque para ellos, después de que toman esa decisión o que están en ese mundo, para ellos supuestamente no pueden salir de ese, de ese entorno en el que están. Ellos creen no poder salir, pero cuando llega una persona y les habla de lo maravilloso que es Dios y de las cosas que Dios hace con uno, eh, ellos se preocupan también por escuchar o, o sí, por escucharnos a nosotros dar ese consejo. Y por Eh, eso, gracias al Señor por estas enseñanzas. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, hermana Ruth. Imagínate que la hermana Ruth pues, hace su trabajo en la cárcel, digamos, ¿no? Con la capellanía, ¿ya? La hermana Ruth también no se ha graduado y ya hace capellanía. Jennifer todavía no se ha graduado. Y no es que no haya ya terminado entonces. Falta es enviarles todo A honrarse lo a que cada se uno. necesita, pero mire, están haciendo ese trabajo tan hermoso. Y mire estos campos, vea, capellanía carcelaria, capellanía educativa, eh, capellanía empresarial, la que yo les contaba. Miren los campos, cómo se mueve de un lado a otro la capellanía y el efecto que hace, porque cuando, por ejemplo, yo doy esas charlas de capellanía empresarial y hablo de cómo mantener un clima de trabajo estable con la oración, con el perdón, con todo esto, que la gente dice, pero ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo vuelven a traer el capellán? ¿Cuándo viene el profe? Es que es algo Ah, que no es nuestro,
Es de Dios que nos ha traído para impartirlo y por eso es que ellos lo piden tanto. Dígame, Ruth, que le interrumpí. Hermano, ayer, el sábado, tuve esa experiencia. Nosotros, a la última que fuimos, es una parte lejos y pues es una parte muy, como dijéramos, es una subida, ¿sí? Es en el campo ya como quien dice, ya terminando donde los tienen trabajando. Ah, Y ok. le digo una cosa, la honra sea para mi rey, que cuando nos vieron esos señores, Presidiarios, era como si, no sé, digamos, llegar el ellos alimento, querían hermano. como abrazarnos, como sí, desde cuando llegamos y cuando nos fuimos a venir, esas personas contentas porque uno se expresó y dijo que gracias por nosotros acordarnos de ellos, que sabíamos, que ellos sabían que no era fácil subir hasta donde ellos estaban y sacrificar que el tiempo de Tiempo. nosotros para ir hasta donde ellos a llevarles la palabra. Entonces y que ellos se sentían, como dijéramos, olvidados de la humanidad por los que han cometido tantos errores, entonces que habían personas que los señalaban y que nos daban las gracias por acordarnos de ellos. Entonces eso lo motiva a uno más, ¿sí? Uy, no, Porque la verdad hay totalmente. mucha necesidad en las calles, en las cárceles, en los hospitales, se necesita la capellanía. Y así como Amén. estamos aprendiendo cada día más y más, eso es muy lindo de parte de Dios que nos dé esa oportunidad. Gracias, Bendito pastor. Dios por todo esto. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bendito Dios por todo esto, estos comentarios que ustedes hacen. Estamos compartiendo desde el contexto que estamos desarrollando la capellanía. Eso es algo muy hermoso. Por ejemplo, creo que ya se nos desconectó. No, aquí está Verónica, que la hermana Verónica nos decía que ella hacía prácticamente la capellanía empresarial dentro de su grupo, hablando de las personas en las empresas. Y eso es bastante motivador, muy motivador. Hermana Verónica, si estás por aquí, si podrías Sí, contarnos un buenas poquito. noches. Buenas noches, Buenas hermana. noches a todos. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén, sierva de Sí, Dios. pues Cuéntenos un sí, yo he poquito, sierva de estado, Dios, cómo es el trabajo que tú haces allá en la empresa en Bajo Perfil. bueno, pues yo tengo un trabajo que yo evalúo los manipuladores, o sea, tengo que revisarles los uniformes, que las uñas estén cortas, que no tengan objetos, porque trabajamos en alimentos. Entonces yo hago evaluación y pues hay veces los encuentro el crucifijo, que pues todo eso es incumplimiento con BPMs, pero al mismo tiempo yo aprovecho esa coyuntura para compartirles de la palabra de que Él es un Dios vivo, que nosotros no necesitamos esas cosas, esos objetos para estar en contacto con Él, sino que lo tenemos que buscar en espíritu y en verdad. Entonces empiezo a compartirles de la palabra y ha sido muy lindo, pues algunos de pronto otro día van allá y me buscan para que les vuelva a hablar de Dios, como hay otros que sí me dicen que nunca más les vuelvo a hablar de Dios, que alguna vez me confrontó una persona que es muy como antipática, ¿sí? Y me dijo que yo creía en Dios porque yo no podía creer en mí misma, que en cambio él sí creía en mí mismo, que no le volviera a hablar de Dios. De todas maneras, yo encontré en la Biblia donde dice que uno tiene que compartir esa palabra de Dios con todo mundo, porque como que esa sangre de esa persona cuando se pierda va sobre uno. Ah, ok. Lo entendí de Está esa hablando manera. ajá, lo que Dios habló por Isaías. Eso, entonces yo en base a eso, yo les digo, mire, yo conocí ese Dios tan hermoso y ya está en sus manos si ustedes no quieren conocerlo, pero yo salvo mi responsabilidad con usted y le digo que Dios es un Dios maravilloso y a veces me cuentan de sus problemas, entonces yo también aprovecho para hablarles de que Dios los puede sacar de eso, de que Dios los puede ayudar. Y por ejemplo, la vez que más me encantó fue cuando otro compañerito mandó a un muchacho que fuera y hablara conmigo porque él estaba pidiendo ayuda era para buscar un brujo, porque tenía muchos problemas.
Pero esa persona, siendo una persona que había practicado muchos años la brujería, iban donde brujos, cuando yo le compartí la palabra de Dios, él dejó de hacer eso y lo tocó el Espíritu Santo, o sea, fue una cosa pero tremenda con ese muchacho. Salió de la depresión, dejó de fumar, o sea, hubo un cambio, aunque él nunca fue a la iglesia, pero yo ahí en la empresa oré por él, le compartí la palabra y hubo un cambio grandísimo. Luego me llegó un compañero de él diciendo que ese muchacho me lo había enviado a mí, que él me lo enviaba, porque es que él había ido a hablarle a él de un brujo que él necesitaba, pero entonces él le dijo, no se ponga a buscar brujos, que eso es pecado, vaya donde doña Verónica, que ella sí le puede ayudar. Entonces me pareció tan lindo que yo viniera como referencia de otro compañero a preguntarme por Dios en lugar de ir a buscar un brujo, ¿sí? Me pareció tan lindo ese detalle. Y bueno, ahí Bueno, estuvimos compartiendo la palabra como 6 meses, luego él se fue de la empresa, pero todavía por ahí me sigue escribiendo, hemos estado compartiendo, ha ido superando muchos problemas que tenía. Y así sucesivamente he estado trabajando en la empresa con personas. ya. Mire todo lo Sí, hermoso, mire cómo se mueve. Y es otra capellán que todavía no se ha graduado. Está adelantando, se está nivelando y con nosotros. Gracias a la hermana Verónica, excelente comentario. Y así sucesivamente, amén, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, amén. perfecto, estamos llegando a la parte final hoy de la clase, porque de verdad esta clase tiene un espacio también para compartir. No sé si Javier lo pudiera compartir, Javier, algo, y si no, no había problema. El hermano Walter, Mm, adelante, Javier. ¿Qué se les podría compartir? Bueno, Eh, pues escucharlos como tal es muy motivador, porque realmente digamos que eh, pues el anhelo para empezar es grande, porque primero que todo está el servicio a Jehová. Aprender cómo hacerlo, aprender a dirigirse a muchos aspectos de personas es muy bueno, es muy bonito. Porque pues lo que yo le decía la primera vez que lo saludé y la primera vez que saludé al grupo, normalmente uno, la parte secular es como en lo que más mantiene uno. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, gracias a Dios, cuento con la posibilidad de un 100% de compañeros en la empresa, el 50 casi 70% son cristianos, uy, qué desde mis bien. jefes en adelante. Entonces, digamos que me dan la posibilidad de poderme educar, de poder entablar conversaciones bastante sanas, por así decirlo, porque pues obviamente muchas veces uno cuando es cristiano se enfrenta a que sus compañeros son mal hablados, a que sus compañeros tienen diferentes aspectos Sí, que son difíciles de tratar. Entonces, en este caso, pues cuento con la posibilidad de tener compañeros cristianos, de que mis jefes sean cristianos, pero pues digamos que más allá de ese punto es que mi anhelo es servirle a Dios. Por ejemplo, pues está también en proyecto, con la ayuda de Dios, irme hacia el Mitú una larga temporada, es ir a trabajar con tribus indígenas. uy, excelente. Entonces, en Una este, evangelización y alfabetización. exactamente. Entonces, pues por el momento, vamos, está caminando el proyecto, no va por mal camino. He visto respuesta bastante rápida y bastante concisa en la posibilidad de poderlo hacer. La idea es, ya pues tengo un contacto directo con el pastor Edward, que es el presbítero de esa zona. Ya también tuve la posibilidad de hablar con otro pastor que también en el caso, digamos, de poderme recibir así, por decirlo, como, no recuerdo la palabra, ser como ayudante de pastor, Pastor, quizás, Pastor. no, copastor, es como, o misionero. sea, la idea obviamente es ser misionero, o sea, esa es la idea del enfoque total. Pero pues por el momento, digamos que mientras se va comprendiendo en el campo Ujú. cómo se trabaja, cómo se lleva ese tema, es ir a ayudarle, ser colaborador de un Hola. pastor. Entonces, pues por el momento
no he tenido como digamos que esos temas de enfrentarme como capellán o como capellanía ante alguna sociedad, algún tipo de sociedad, Sí. pero pues igual la misión se está haciendo, se está trabajando con personas. Tengo dos muchachos a los cuales les estoy compartiendo de la palabra. En este momento ellos aceptaron a Cristo, están en el proceso de bautismo No, y pues así ha sido. O sea, bendito Dios, han habido frutos, se ha podido trabajar y pues la idea es hasta que el día del Señor venga y servirle a Él en todos los aspectos y todas las áreas posibles. y no tenía nada que comentarnos Javier, imagínate, dejante el proyecto tan hermoso. No, súper Javier, mil felicitaciones y bueno, esperamos que te vayas ya graduado como capellán. Amén. Sí, sí, muchas gracias Javier por el comentario. Mi hermano Walter, bueno, mire, hoy el salón está con casi los hermanos del movimiento misionero todos ya. Están casi todos. Ah, estamos los hermanos de Dios Amor, que es Alexander, Verónica y yo. Bien, bien. Hermano Walter, cuéntanos, hermano Walter. No sé si mi hermano Walter está conectadito todavía. Frente a eso, hermano Walter, ¿qué nos dices? Ya este sería el Muy buenas comentario noches, final. Dios les bendiga a todos. No, es aceptable todas las apreciaciones que han los hermanos y pues hay que seguir preparando este caso. Yo pues lo miro de una manera muy positiva las apreciaciones de los hermanos. Qué bueno, qué bueno. Walter también está en ¿cómo es que se llama el lugar donde vive, Walter? ¿Mm? El lugar donde vive el departamento, la ciudad donde estás. Antioquia, yo vivo departamento de Antioquia en municipio de Carepa, El Urabá antioqueño. Urabá antioqueño, sí. El Urabá antioqueño es un tiempo de zona roja también, Walter, de bastante complicación, o Eso esa por esa parte hubo no es un así tan tiempo, candente. pero ya eso está muy cambiado. Hubo un tiempo que era bastante complicado, pues, ahí hasta El los Urabá, 90 más o menos, pero ya por aquí esto es muy bueno. bendito sea Dios. Entró la iglesia y Dios está haciendo la obra. Alabado sea. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. No sabe cuánto me gozo escucharlo. Hoy la clase no solamente fue mía, hoy todos estuvimos aportando esta clase, que importante. Y bueno, estaremos para el sábado con la parte que nos queda. Como le digo, esto es un módulo, aparentemente es un módulo, pero lo que estamos viendo es un seminario de oratoria dentro de la capellanía. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y hoy vamos a escuchar a Javier en la oración. Bendito sea el Rey. Vamos a ver si está por acá. Hoy le corresponde la oración a Javier para culminar esta clase y prepararnos para el sábado. Amén. Entonces vamos a entregar esta clase en manos de Dios y que pues lo que hayamos escuchado no solamente se quede en la mente, sino que se quede en el corazón. Dios y Padre bueno, Rey de gloria, Señor, estamos agradecidos contigo, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tu presencia, Dios, nos colma de bendición en todos los aspectos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque en el día de hoy pudimos entender y comprender diferentes aspectos de la capellanía. Nos has permitido, Señor, poder evaluarnos en qué aspecto ya empezamos a trabajar, en qué aspectos ya empezamos a considerar, pero podemos mejorar, podemos, por medio tuyo, por medio de nuestro pastor, que es nuestro guía, podemos comprender y entender a cabalidad qué es lo que necesitamos llevar a las personas, qué es lo que necesitamos infundir, poder transmitir las ideas con totalmente claridad, pero detrás de todas esas ideas y de cualquier aspecto que vayamos a hablar, siempre estés tú, Padre. Permítenos, Señor, poder actuar referente, Padre Santo, Señor, a tu presencia, poder impartir de tu gloria, Padre Santo, Señor. Es la idea de los últimos tiempos, Señor. Sabemos que poco tiempo queda,
y que hay muchas almas que todavía necesitan de ti. Permítenos, Padre Santo, Señor, poder mostrar, Señor, ser esas lumbreras, esa sal de la tierra, Padre Santo, que las personas que lleguen a nuestros medios puedan conocer de ti, Padre Santo, que no nos dé miedo, que no nos dé temor, que podamos, Padre Santo, Señor, dirigirnos, Dios, diariamente a cada uno de ellos, Padre Santo, que siempre deseen más de ti, que siempre deseen más de tu gloria y que puedan llegar, Padre Santo, Señor, a tomar la decisión más importante de su vida, que puedan llegar, Padre Santo, a entregar sus vidas a ti. Tú conoces, Señor, y sabes por qué permites, Dios, que podamos instruirnos, Dios. Gracias por cada uno de los campos, Dios, que ya has abierto, Padre Santo, como lo es la capellanía educacional, como lo es la capellanía, Señor, en las cárceles, como lo es la capellanía en las empresas. Y permítenos, Dios amado, Señor, que donde vayamos siempre, Padre Santo, seas tú quien dirija nuestra vida, Dios. Padre Santo, te entregamos este momento. Permítenos, Señor, así como lo es con tu palabra, Padre Santo, no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Padre amado, te agradecemos y te glorificamos grandemente, Padre. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor, hombre. Amén, Dios te amén. bendiga, Javier, Amén, que amén, nos dio a pastor. conocer con una oración poderosa, ¿verdad? Muchas gracias, Javier, por esa oración tan hermosa. Bendiciones Amén. para todos, doctor, y Amén, a todos los amén, muchas compañeros. gracias, doctor Alexander. Aquí es donde uno quisiera terminar la clase, pero tenemos que ir por la cena. Un abrazo para todos, muchísimas gracias. Para mí Amén. siempre un Amén, pastor. gusto, un placer y un honor estar frente a los hijos de Dios que van a impactar muchos lugares con la palabra de Dios y esta categoría. Un abrazo enorme, descansen por favor y que Dios los bendiga enormemente. Amén. Amén, Por la pastor. Amén. A todos también. Amén, amén. Muchísimas gracias.